¡Tráiganme a Shimu! Ya vi Godzilla x Kong y me encantó. Y te diré por qué. Esta película se lanza prácticamente a los 70 años de Godzilla, por lo cual es importante mencionar que esta película tiene altas referencias a las diferentes generaciones de Godzilla. Entre las batallas, personajes, forma y desarrollo de personajes, es una historia bastante completa. Si bien hay muchas críticas malas respecto a que no tiene lógica, la verdad es que dentro del propio universo sí funciona bastante bien. No es perfecta, pero es muy sólida en varios de sus argumentos, y sobre todo las batallas épicas que están por montón. En este momento hablaré de spoilers, así que empecemos con el desarrollo de Kong. Su historia siempre había sido bastante misteriosa, pues se supone que Kong era el último miembro de su especie, pero ahora descubrimos que pues su raza está dominada por Scar King, o este rey malvado que ha sometido a su pueblo. Entonces Kong tiene que detenerlo de alguna manera, pero al enfrentarse a él descubre una amenaza mayor bajo el control de Scar King, y este es Shimu, o bueno, Shimo. En cuanto al mono Scar King, el villano de esta película, la verdad sí es un villano feroz, y sobre todo que si detestas a ratos, sí tiene personalidades y gestos bastante interesantes. La película, creo que algo muy característico y que no se había visto hasta ahora es que ahora son más expresivos los monstruos, tanto Godzilla, tanto Kong, Scar King, incluso Shimu, Izuko, todos ellos tienen ahora más emociones. La verdad, en un principio sí estaba bastante preocupado por las críticas y la mala recepción de los críticos hacia la película. Sin embargo, esto es totalmente descartable, ya que al final obtuvimos lo que queríamos: batallas épicas entre monstruos y más exploración de este mundo alterno, de la tierra hueca, las amenazas que hay ahí y de los personajes. Probablemente se vengan más cosas, pero sí les puedo decir que esta película es una llena de acción, peleas épicas, y bueno, no podemos decir más que es recomendable. Si no la has visto, ve a verla. Al final tú tienes tu opinión, y yo puedo decirles que me gustó, sobre todo esta parte de conexión de Kong con su pasado y ahora que será el nuevo rey de este universo. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, es una película que tienes que ver ahora si eres fan de los monstruos gigantes. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado y les dejo este video de curiosidades de Godzilla, que está muy bueno. Vayan a verlo.